Muy buenas noches, soy el doctor Luis García y los acompaño en esta nueva transmisión de Mi Vida App. Es frecuente que los adultos mayores presenten enfermedades transitorias o permanentes que los obligan a permanecer en cama. La causa puede ser una afección neurológica, destacando las demencias y los accidentes cerebrovasculares, también cardiopulmonares, enfermedades traumáticas y entre otras. Los cuidados dependerán del estado en el que el paciente se encuentre general y mental y por otra parte los recursos de la familia. Se intenta mantener su capacidad funcional, evitar complicaciones y lograr una calidad de vida con comodidad y afecto. Hoy, para contarnos un poco más al respecto, entre otros consejos, se encuentra la licenciada María Montalbán Zambrano, enfermera especialista en cuidado de heridas y ostomías, máster en pie diabético y coordinadora en la segunda especialidad de enfermería de la Universidad Norbert Wiener. ¿Cómo estás, María? Muy buenas noches. Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes con todo. Agradezco, ante todo, la oportunidad que me da el gran equipo de profesionales que integran Mi Vida App, una oportunidad que tenemos para dar a conocer y realizar un cuidado a nuestros pacientes, ¿no? Que necesitan de orientación, de apoyo, ¿no? Ante la necesidad de salud, de oportunidad de salud, de poder atender adecuadamente a ese paciente. Muchas gracias por la oportunidad. Quiero empezar esta ponencia rápidamente poniéndonos, supongo, en contexto una pregunta que creo que va a ser clave para poder hacer el desarrollo. ¿Qué dificultades conlleva el cuidado de un adulto mayor que permanece en cama? Bueno, la persona adulta mayor dependiente que se encuentra en cama, pues no solamente va a requerir esos cuidados que se van a desarrollar durante 24 horas, ¿no? Cuidados que muchas veces son extenuantes, que llegan a agotar a la persona que se encarga de ese cuidado. Pero ese cuidado pues no se va a limitar a solamente esas 24 horas del día, a ese cuidado técnico, ¿no? A la movilización, a la higiene, a la buena hidratación de piel, sino que también este cuidado tiene que ir dirigido a poder dar una atención digna a la persona, ¿no? No solamente pues vamos a transmitir atenciones, confort, ¿no? Sino tenemos que mantener esa dignidad que tiene que ir acompañada del cuidado humanizado. Pues el cuidar es tratar como si nosotros quisiéramos que nos traten en el mañana. Ese adulto mayor que cuidamos ahora es de pronto el reflejo de nosotros en el futuro y es como nosotros debemos actuar y dar ese cuidado adecuado a nuestro paciente. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta y comenzamos entonces nuestra exposición acerca de cómo podemos cuidar al adulto mayor que permanece en cama. Adelante, por favor, María. Como lo decíamos, pues este cuidado no solamente se limita a esas 24 horas que vamos a estar presentes en la atención a ese paciente, que va a requerir muchas veces de cuidados que van a estar reflejados en que no presenten ninguna complicación, complicaciones que por su estado se van a presentar en el paciente, ¿no? En el paciente adulto mayor dependiente, que está expuesto a esas complicaciones y va a predominar pues que nosotros demos un adecuado cuidado para poder prevenir, sea complicaciones respiratorias, complicaciones que se pueden presentar durante la alimentación, complicaciones de piel, porque ya ese paciente presenta una fragilidad en la piel tiende a ser muy fina, muchas veces seca, pues qué cuidado nosotros debemos de tener para prevenir complicaciones de piel, actividades físicas que nosotros podemos realizar para contribuir a que esas personas se sientan bien, ¿no? Se sientan adecuadamente tratadas para poder llevar esto pues con mucha calidad de vida. ¿Qué tenemos que conocer? Por ejemplo, una parte importante, pues sí, muchas veces genera ansiedad, ¿no? En los familiares, en los cuidadores, es el cuidado durante la alimentación. Nosotros tenemos que tener en cuenta y muy claro
cómo está el paciente, qué diagnóstico tiene el paciente, ¿no? Con qué indicaciones de pronto médicas o nutricionales ha salido el paciente. Entonces, esto también va a variar de persona a persona, ¿no? Dependiendo de la situación. Por ejemplo, vamos a adecuar la alimentación al diagnóstico de pronto que este paciente presenta una hipertensión arterial, ¿no? Secuelas de hipertensión arterial, o tiene un problema de insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca congestiva, lo que va a limitar, por ejemplo, a brindar alimentación baja en sal, ¿no? Limitar la dieta en potasio, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta los parámetros que nos dan para adecuar esta alimentación, esta dieta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando esta persona no depende de una sonda nasogástrica o de una gastrostomía, pues la alimentación siempre tiene que ser brindar una alimentación adecuada, ¿no? Preparar el ambiente siempre para la alimentación del paciente. Primeramente, pues la preparación de los alimentos tiene que ser mediante una limpieza adecuada, más aún en las situaciones en las que estamos, ¿no? También, pues, llevar el alimento, si es que se va a realizar en la cama del paciente, sentarlo, ¿no? Sentarlo para que pueda tomar los alimentos, darles en una bandeja adecuada, ¿no? Con alimentos muy vistosos, ¿no? Que el paciente sienta que tiene la atención y pueda tomar esos alimentos, ¿no? Ahora, si este paciente tiene una sonda nasogástrica, pues hay que tener también las indicaciones, remitirnos a las indicaciones que nos dan para realizar la debida mezcla de los alimentos, ¿no? Cuando nosotros llevemos la bandeja para realizar este procedimiento, nosotros tenemos que tener en cuenta, tener todo a la mano, para no estar corriendo en apuros para realizar y brindar esta alimentación. Cuando nosotros lo vamos a hacer a través de la sonda nasogástrica, también el paciente tiene que estar adecuadamente sentado, ¿no? El proceso de administrar esta mezcla preparada, ¿no? Porque tenemos que verificar la textura adecuada del alimento, tiene que pasarse lentamente, aproximadamente en unos 5 a 7 minutos, ¿no? Luego hay que encargarse de permeabilizar bien con agua de tiempo, ¿no? Y ciertas pautas que debemos de tener en cuenta para que no tengamos dificultad o haya una obstrucción. Luego de la alimentación, nosotros tenemos que esperar a que el paciente permanezca 1 hora, todavía sentado, no recostarlo, por el tema de que pueda haber alguna complicación de aspiración, de regreso del alimento. Otra consideración es que de repente hay que observar cómo está deglutiendo ese paciente, cómo está masticando, si hay problemas o trastornos de deglución, lo que va a hacer de que nosotros vayamos a preparar ese alimento en forma de papilla, ¿no? Dieta tipo papillada, ¿no? Cuidando de que este paciente no tenga atoros durante la alimentación, siempre bien sentado, adecuadamente sentado. Luego de la alimentación hay que proceder siempre a la limpieza o aseo bucal, ¿no? Para evitar también que queden residuos o restos que puedan hacer de que aparezcan o las lesiones en la boquita. Otro factor importante es el cuidado en la movilización e higiene de la piel. Sabemos que nuestros pacientes, adultos mayores generalmente, pues ya presentan esa piel extremadamente fina, muchas veces seca, ¿no? Que tiene riesgo a que se deteriore. Entonces nosotros tenemos que adecuar un cuidado, brindar un cuidado que pueda mantener esa piel íntegra, sana, saludable, ¿no? Preparar el baño, ¿no? El baño del paciente tiene que ser, si lo realizamos en cama, mantener el área cerrada, no tener puertas y ventanas abiertas por los cambios bruscos de la temperatura, preparar el agua, ¿no? De acuerdo, no tiene que ser ni muy fría ni muy caliente, tener las toallas listas, ¿no? Generalmente se recomienda una toalla grande, 2 toallas pequeñas, hay que tener pasos también, tenemos pasos para realizar esa higiene en cama. El baño se realiza siempre comenzando desde los pies, vamos avanzando hacia las piernas, luego el área genital, el área del tronco, el área de los brazos, el área del rostro, ¿no? Para que
pero después de ello hidratemos la piel del paciente. ¿Cómo vamos a hidratar la piel del paciente? Nosotros tenemos que buscar una adecuada oleosidad, ¿no? Mantener esa piel hidratada. ¿Qué cremas podemos usar? Podemos usar cremas a base de karité, podemos usar cremas a base de almendras, que nos dan una oleosidad adecuada. Actualmente inclusive existe hidratantes que puedan mantener esa piel, hidratantes comerciales que nos puedan también mantener esa piel adecuadamente. Luego de eso, nosotros tenemos que también mantener la ropa de cama limpia, ¿no? Las sábanas también limpias, no tiene que haber arruguillas en las sábanas para evitar que haya lesiones en la piel. Tenemos que tener una sábana muy pequeña, doblada en 4, que generalmente nosotros le llamamos solera, ¿no? Para que nosotros podamos movilizar a nuestro paciente. Es muy importante ello, porque el solo hecho de arrastrar a nuestro paciente podemos generar daño. Entonces, esto nos va a permitir ayudar a levantar a nuestro paciente, evitando ese daño que se llama fricción y que puede producir una lesión que más adelante vamos a ver, que son pues las úlceras por presión. Si hablamos de movilización, ¿cada qué tiempo realizamos esa movilización? Establezcamos que nosotros durante el día tenemos que ir movilizando a ese paciente, ¿no? Se recomienda cada 2 horas, que es un parámetro que nos dice que podemos evitar que el paciente tenga un daño, pero esto se tiene que mantener también en la noche, pero se tiene que respetar el sueño del paciente, entonces tenemos que adecuarnos, pero no debemos de dejar de movilizar a nuestro paciente. Otra cosa importante también son los problemas de incontinencia urinaria, tanto fecal, urinaria como fecal. Entonces tenemos que, ya el paciente comienza a usar los pañales, ¿no? Tenemos que buscar pañales que sean que absorban adecuadamente, ¿no? Mantener esa área de piel limpia, ¿no? Protegida. Podemos usar cremas barreras, spray de barrera de protección cutánea, que van a prevenir que esta piel se exponga a daño. ¿Por qué? Porque esa humedad, ¿no? Tanto de la materia de las heces como de la orina, va a hacer que esta piel se deteriore, la exponga a riesgo, dando riesgo de que pueda tener una lesión por presión, una úlcera por presión, una escara, que podemos prevenir. Si ya el paciente tiene una lesión por presión, actualmente conocida como lesión por presión, la escara o la úlcera por presión, pues nosotros tenemos que actuar. ¿Qué circunstancias nos dicen que este paciente ya tiene una lesión en la piel? Pues generalmente estas lesiones se localizan en el área de prominencias óseas, ¿no? ¿Qué son las prominencias óseas? Son las áreas que tenemos de exposición de hueso. Por ejemplo, caderas, coxis, talones, hombros, inclusive donde podemos encontrar lesiones a la altura del pabellón auricular, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos que prevenir. Una señal de alerta es que esta zona se comienza a enrojecer. Entonces, es una señal de que no ha habido una adecuada oxigenación de piel. ¿Y a raíz de qué? ¿Por qué se produce eso? Porque el paciente está mucho tiempo sobre una misma posición. Por eso es que les recalcaba de la importancia de la movilización. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Movilizar. ¿Por qué? Porque no hay una oxigenación por esa presión que tiene el cuerpo del paciente sobre esa superficie dura. Entonces tenemos que ayudar a movilizar. También para ello nosotros tenemos superficies especiales para el manejo de la presión, tales como los colchones antiescaras, ¿no? Los cojines que se colocan en las sillas de ruedas, en el sillón, que pues nos pueden ayudar a disminuir esa presión. Factor importante, les repito, es la hidratación. También tenemos apósitos o parches, que si estamos en condiciones de poder utilizarlos, podemos también usarlos de manera preventiva, ¿no? Los hay comercialmente, los podemos encontrar en las farmacias, en los mercados que tienen o pueden ayudarnos a prevenir, ¿correcto? Ya si el paciente tiene una herida, pues una lesión ya se ha perdido, la primera capa de piel, de pronto vemos que ya tiene esa herida, pues lo que tenemos que hacer es lavar.
Si no tenemos solución salina, podemos tomar el agua que bebemos, no el agua mineralizada, de pronto el agua hervida fría. Lo importante es evitar que esta lesión se infecte. Entonces vamos a lavar adecuadamente con un jabón neutro, ¿no? Que llamamos neutro, un jabón sin color, sin olor, puede ser un jabón de glicerina, enjuagar bien, secar con toques y podemos cubrir, si es que tenemos, con una gasita y comunicar inmediatamente al profesional a cargo del cuidado del paciente, ¿no? Lo importante acá para prevenir es movilizar, hidratar, que son pues, el gol estándar para prevenir esas lesiones o úlceras por presión. El ejercicio y la actividad, como lo había dicho, pues contribuye a que las personas se sientan bien, ¿no? Y el poder realizarlo estimula que tengamos, pues que nos mantengamos activos, ¿no? Entonces vamos a evaluar la condición del paciente. Si el paciente todavía tiene que estar en cama, podemos hacer ejercicios ahí, como por ejemplo flexión y extensión de los brazos, suavemente, podemos elaborar rutinas de ejercicio en la mañana, a media tarde, ¿no? Si el paciente, al evaluar, vemos que podemos trasladarlo a un sillón, a una silla, vamos a realizarlo. ¿Y de qué forma? Siempre tomando las precauciones, ¿no? Vamos a llevar el sillón, acercar el sillón hacia la cama, acercar la silla hacia la cama del paciente, si es silla de ruedas, le vamos a poner el freno, vamos a sentar al paciente siempre en forma pausada, ¿no? Vamos a cogerlo de la cintura y vamos a trasladarlo siempre asegurar entre las piernas del paciente que tenga un punto de apoyo. Trasladarlo sea la silla, al sillón y asegurarnos de que tenga pues estabilidad a nivel del tronco. Si es así, podemos permanecer, lo acomodamos, el paciente puede permanecer sentado, lo acomodamos y podemos realizar esta rutina también, pues, a horarios, para que podamos mantener activos a nuestros pacientes. ¿Cómo debe ser esa habitación? La habitación tiene que ser iluminada, tiene que tener colores, ¿no? Una condición para que nosotros podamos tener ese sillón, esa silla, que muchas veces son un poco grandes, tenemos que liberar de obstáculos, ¿no? Una habitación mucho más libre para que pueda ser mucho más fácil de pronto recibir a familiares o recibir visitas para que no sea un lugar muy pequeño o muy cerrado. Entonces, donde podamos brindarle atención adecuada a nuestros pacientes. El cariño, la atención, ¿no? Son importantes, ¿no? Tenemos siempre que tratarlo por el nombre del paciente, hay que respetar mucho los gustos, las preferencias del paciente, ¿no? Para que él sienta que no está desatendido, ¿no? Que a pesar de su condición no ha perdido ello. Entonces nosotros podemos hacer mucho, pero también nosotros tenemos que cuidarnos, ¿no? El trabajo es extenuante, pero identifiquemos cuáles son nuestras fortalezas y debilidades para poder brindar ese cuidado adecuado. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Ha sido una explicación bastante clara, definida, concisa en cuanto a puntos muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un familiar, un paciente que permanece constantemente en cama. Hay una pregunta muy importante que nos hacen de manera interna desde Trujillo y tiene que ver justamente con la posición. ¿Existen posiciones para el aseo personal más allá del recorrido? ¿Habrá alguna manera de colocar al paciente? Bueno, independientemente del inicio y de realizar el baño, pues nosotros tenemos que considerar de que la forma en que nosotros vamos a adecuar, ¿no? Hay que lateralizar el paciente, por eso es importante tener, como les mencionaba, esa sabanilla especial, si lo hacemos solo, para poder lateralizarlo, ¿no? O sea, hacia el lado derecho o izquierdo, para permitir un aseo adecuado, ¿no? También es importante si nosotros tenemos la cuña, ¿no? Para poder realizar una higiene adecuada también, podemos utilizarla para que nosotros
permitamos hacer la higiene que tiene que ser muy al detalle para evitar lesiones, ¿no? O exposición a micosis u otros, ¿no? Tanto la higiene de piel como el secado tiene que ser adecuado. Muchos de estos pacientes, María, también tienen, por ejemplo, bolsas colectoras. Y hay muchos familiares que no saben qué hacer o no tienen indicaciones específicas con respecto a esto. ¿Qué nos sugieres, por favor? Bueno, el hecho de tener un colector urinario nos avisa que este paciente pues tiene presencia de una sonda Foley, ¿no? O, una urostomía de pronto, que hace que haya una salida de la orina. Lo que tenemos que tener en cuenta es la higiene correcta de la zona, ¿no? La zona siempre tiene que mantenerse limpia para evitar infecciones, ¿no? Retrógradas o regreso a la orina. Inclusive es muy importante en el momento de la movilización del paciente. Muchas veces encontramos que lateralizamos al paciente y la posición de esa bolsa o, ¿no? del sistema queda hacia el otro lado, haciendo que esto traccione. Inexplicablemente uno se pregunta y dice, ¿y por qué está sangrando? ¿Qué sucedió? Y es por el hecho de haber movilizado inadecuadamente. Entonces, si nosotros trasladamos primeramente al paciente, siempre se clampa el colector, ¿no? La línea se clampa para evitar infecciones retrógradas. Así que regrese esa orina. Y muchas veces lo olvidamos. Otra cosa importante es que la sonda, el catéter urinario tiene que estar a la altura de la vejiga, más o menos de la cadera. Y lo olvidamos, a veces está muy arriba, está abajo, A veces ¿no? en el piso. En el piso totalmente, que eso también propicia que ingresen bacterias, sea propicio, un medio propicio para que ingrese la infección. Entonces siempre tiene que estar no en el piso y siempre tiene que estar por encima. Son condiciones para evitar infecciones retrógradas o presencia de infecciones urinarias, ¿no? Por supuesto, seguimos recibiendo las consultas de todo nuestro público seguidor que nos está escuchando, que nos está viendo. Con todo gusto, la licenciada María Montalbán está presta a responder sus preguntas. Tenemos una pregunta más desde Tacna que nos dicen, ¿es importante el afecto familiar? El afecto familiar tiene que ser siempre, ¿no? Tiene que estar presente, ya que esto pues puede, la ausencia, ¿no? La ausencia del cariño, la ausencia del amor, puede hacer que este paciente empiece a tener depresión, ¿no? Tristeza, asociado ya a las limitaciones que tiene, si él todavía siente, pues el cariño y el amor va a hacer de que este paciente mejore, ¿no? Mejore el estado de ánimo, se sienta mejor, eh, inclusive estar presente en las actividades, en el aseo, es muy importante para el paciente, ¿no? Tengamos momentos en la tarde donde podemos ponerle la música que a él le gustaba, entonces es muy importante todo ello para mantener ese lazo, ¿no? Y de pronto el paciente se sienta acompañado en todo momento. Nani nos pregunta, ¿cómo curar escaras? Ah, bueno, las escaras tienen diversos estadios, ¿no? Nosotros tenemos que estar alerta, si, como mencionaba, si ya tenemos un enrojecimiento de la piel de pronto, ¿no? Este enrojecimiento, muchas veces algunos lo llaman como manchas de presión, pero ya tenemos un deterioro de la piel. Esto puede remitir con un buen cuidado, con la movilización adecuada, ¿no? A las 24 horas, 48 horas, con movilización. Es el gol estándar de tratamiento. Pero de pronto también hay que evaluar en el paciente la parte nutricional, el diagnóstico del paciente. Entonces, si no tenemos un paciente bien hidratado, un paciente bien nutrido, pues va a conllevar a que de pronto presente estas lesiones de infección. Esto no remitió en un primer estadio, pasó a un segundo estadio y donde ya podemos tener una lesión mucho más extensa porque ya abarca más capas de piel. Entonces tenemos que mantener limpia esa lesión, como les decía, podemos usar agua mineralizada, si no tenemos suelo salino, secar con gasas,
En el mercado actual tenemos alternativas de depósitos o parches, como bien lo llaman, que pueden ayudar a mejorar el estado de piel. Pero hay que, en el caso de que estamos en domicilio, yo le sugeriría remitir a un profesional o el profesional que está a cargo para que pueda evaluar en qué situación se encuentra esa lesión por presión para darle las pautas de cuidado. Pero lo importante acá es que mantener limpia esa lesión, lo primero, ¿no? Cubrir con gasa y llamar al profesional. Vamos a prevenir con una buena hidratación, podemos usar, inclusive hay evidencias del uso del aceite de olivo en la prevención de lesiones o úlceras por presión, que nos ayudan mucho al ser aplicados en las zonas de prominencia ósea, como les mencionaba, talones, región de cadera, sacro, hombros, ¿no? Entonces, hay evidencia de que podamos prevenir. Lo importante es movilización, evaluar la parte nutricional y hidratar adecuadamente al paciente. Carmencita nos pregunta, y voy a tratar de contextualizar su pregunta, acerca si hay evidencia de que la piel de carnero disminuye la aparición de formación de escaras o cuánto esto es que favorece. Por favor, María. Muy buena pregunta. Sobre la piel de carnero, ¿qué sucede? Nosotros tenemos espacios en esta pielcita que permiten que haya, que permiten que pues, haya alivio de la presión. Eso es discutido, ¿no? Porque tenemos que irnos a la evidencia, pero en la experiencia les puedo decir que en muchos hogares es lo primero que podemos encontrar y podemos utilizarlo, ¿no? Lo importante es que ya no está sobre una superficie dura ese paciente, entonces estamos evitando que exista esa presión que pueda dañar ese paciente, ¿no? Lo importante acá se trabaja mucho en que puedan entender que la movilización y la hidratación es lo más importante. Muchas veces nos confiamos de esas superficies, ¿no? Y olvidamos esa movilización. Correcto. Dentro de la especialidad de enfermería, para poder dar una sugerencia, a grosso modo, por favor, Rosemary nos pregunta, ¿cómo puedo ayudar a mi papá que sufrió una fractura de peroné y tibia, lo operaron y le tuvieron que poner clavos? ¿Cómo es que podríamos un poco dar quizás un consejo, alguna sugerencia con respecto a algún paciente que se encuentra en cama en este estadio? Entiendo que su papá está con una fractura y tiene los clavos presentes. Bueno, acá tiene un alto riesgo de que pueda tener esas lesiones por presión, ya que va a haber un problema de movilidad, no va a estar muy limitada. Entonces yo le sugiero reforzar la parte de nutrición, ver estrategias que pueda realizar para evitar que haya presión en la zona que está inmovilizada, ¿no? Realizar, tratar de adecuarse a las indicaciones médicas, ¿no? Si este paciente puede sentarse o llevarlo para evitar de que haya presencia de lesión. Sobre el cuidado, no voy mucho por la pregunta, si tiene presencia de los clavos están expuestos, ¿no? Hacia la piel, pues hay que mantener la limpieza, ¿no? Del área para evitar infecciones. Eso es mi sugerencia, ¿no? Si Ángela, estoy viendo sí. No, disculpe, te corté. Ángela justo nos hacía una pregunta muy interesante a colación también. ¿Qué debo hacer si el adulto mayor me dice que no desea comer? Y es así casi siempre. ¿Alguna sugerencia al respecto? Sí, esa es la gran pregunta que cuando llegamos a casa nos realizan, ¿no? Mi papá no quiere comer, se niega a comer, pues no tenemos a qué angustiarnos, ¿no? Porque uno que hay que saber llegar a él, ¿no? Hay que tratarlo siempre, explicarle, porque a veces si es que es un paciente que tiene una demencia avanzada, no nos va a reconocer o se va a poner en situaciones de no querer hacer, ¿no? Se va a negar.
Entonces hay que saber llegar a él, tampoco no hay que esforzarnos en que ellos coman muy abundante, copiosamente, ¿no? De pronto hay que evaluar y hay que evaluar preferencias, qué es lo que le gustaba a él, ¿no? Preguntarnos, ¿qué es lo que le gustaba a él? Fraccionarle la dieta también es importante, podemos fraccionar en 5 comidas al día, pero muchas veces hay que respetar las preferencias, ¿no? De él, ponernos en el lugar. Si podemos brindarle esas 5 comidas al día, llegar con cariño, ¿no? Explicándole, distrayéndolo, podemos tener oportunidad de que pueda completar el volumen durante el día. Correcto. Muchos de nuestros adultos mayores que permanecen en cama total o parcialmente, también en su mayoría toman medicamentos. Y muchas veces la familia no llevan un control al respecto. ¿Debemos llevar un registro de medicamentos? Es muy importante, ya que este paciente puede tener lo que llamamos nosotros, puede estar teniendo una polifarmacia, ¿no? Muchos medicamentos. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Hay que llevar el control estricto de ello, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos la receta del paciente, se le pide al cuidador, ¿no? Que pueda llevar en un cuaderno, ¿no? Específicamente al detalle, que se coloque la medicación. Salvedades importantes es que, por ejemplo, muchas veces nos dan el nombre genérico y tenemos el nombre comercial. Entonces, se educa en colocar ambos nombres, dosis es muy importante, la forma como lo va a tomar, horarios, ¿no? Hay que adecuarlos muchas veces a la hora del desayuno, del almuerzo, de la cena, para que sea también cómodo para el paciente. La formulación, la presentación también es importante. Hay que recordar que ya vamos a empezar, de pronto el paciente tiene problemas de dilución y no pasa las pastillas o grajeas, ¿no? Hay cierta medicación que no se puede moler, que no se puede pasar por zona nasogástrica y cometemos el error, por ejemplo, de abrir las cápsulas, ¿no? Y pasarlas por esa zona nasogástrica, lo que no debemos hacer. Entonces tenemos que educar en la forma correcta de la administración. Hay pastillas que vienen precortadas, las podemos preparar, hay pastillas que no, por ejemplo, no se parten, entonces tenemos que tener en cuenta ello para poder educar bien y no haya interacciones de medicamentos, no haya reacciones adversas o que de pronto erróneamente preparábamos ese medicamento y no era la forma y vemos que el paciente no ha mejorado. Entonces tenemos que supervisar. Cuando nosotros vayamos, transmitimos las indicaciones, si tenemos duda, hacer las consultas con el profesional. Gonzalo nos pregunta, ¿cómo puedo supervisar a una persona adulta mayor desde lejos para saber si está bien emocionalmente? Un poco lo que conversábamos acerca del afecto. ¿Habrá alguna manera en específica de poderlos tener supervisados, consideras tú? Es importante acá saber el diagnóstico, ¿no? De pronto, si este paciente ya tiene una demencia avanzada, hay que saber diferenciar cómo se encuentra, porque muchas veces sí podemos saber que este paciente tiene la fase de tristeza, ¿no? O está llorando. Eh, en momentos podemos decir que está triste, ¿no? Pero de pronto hay condiciones de infecciones en algunos pacientes que puede hacer que se vuelvan, haya una inactividad, ¿no? Pueden estar durmiendo el día. Entonces es muy importante conocer el diagnóstico. ¿Cómo está? ¿Cómo fue? ¿Cómo era el basal del paciente? Para que nosotros podamos diferenciar, ¿no? Diferenciar si esto está haciendo porque está triste, si es que están durmiendo todo el día y no era así, ¿no? Hay que estar siempre alerta a estos signos para poder diferenciar. Eh,
¿Hay algún tip que podamos darle justamente a las familias acerca de cómo debe ser una movilización hacia la silla, de cama hacia la silla, por favor? Sí, lo mencioné. Bueno, si nosotros vamos a llevar a este paciente de la cama a la silla, lo importante es evaluar la condición del paciente. Si esto se puede realizar, es decir, si puede el paciente al sentarlo tener el tronco estabilizado, porque si no, nuestro paciente puede ir lateralizarse o poder resbalar de la silla. Entonces son condiciones que nosotros debemos de evaluar antes de llevarlo y sentarlo, ¿correcto? Es lo primero. Si nosotros evaluamos esto y el paciente se encuentra en condiciones de levantarlo, nosotros pues vamos a preparar todo el ambiente, ¿no? Llevar el sillón, ¿no? De pronto, o acercar la silla o el sillón hacia la cama lo más que podamos, levantar al paciente, en principio no hacerlo ni forzar, ¿no? Hay que hacerlo pausado porque los cambios de posición pueden generar mareos también. Entonces nosotros tenemos que preparar esto, ¿no? Hacerlo pausado, llevarlo al borde de la cama, coger de la cintura al paciente, ¿no? Y llevarle los hombros los brazos hacia nuestros hombros, eh, mantener sujetas las piernas en la pierna del paciente entre nuestras piernas para darnos mayor seguridad. Luego de ello, pues los cogemos, los levantamos, pero para ello ya hemos acercado la silla y el sillón. Salvedad con la silla de ruedas, ponerle el freno, moverlo y sentarlo. Luego acomodarlo, ¿no? Por eso les digo que es muy importante evaluar si él puede permanecer sentado adecuadamente. Si es así, también vamos a posicionar las piernas sobre una superficie para que él pueda apoyarlos, ¿no? Correcto. Consideración especial, si nosotros los sentamos, debemos estar alertas. ¿Por qué? Porque ese paciente puede levantarse y sufrir una caída. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y por último, ¿cómo podemos ayudarlos a ellos a mantenerlos físicamente activos? Bueno, evaluar si este paciente está en cama, podemos tener ejercicios de flexión y extensión en periodos en el día. Por ejemplo, si nos establecemos horarios, en la mañana podemos realizarlo, ¿no? Flexión y extensión muy suave de brazos y piernas para que podamos estimular y no haya, pues, dolor luego, ¿no? Porque a veces también el paciente refiere dolor y nosotros por temor no realizamos esta movilización. Nosotros tenemos que realizarlo para evitar complicaciones de acortamiento de los músculos, ¿no? Si realizamos esos ejercicios vamos a contribuir de que más adelante este paciente no tenga dolor o no adopte posiciones viciosas, ¿no? Tales como podemos encontrar al paciente en posición fetal, ¿no? Buscando la comodidad, ya muchas veces es difícil poder lograr una extensión de los bracitos. Entonces es muy importante hacerle más previa hidratación, aprovechar los momentos del día en que estamos con él o hacemos la movilización para realizar esos ejercicios pasivos de flexión y extensión de las piernas y de los brazos. Perfecto. Quisiera, por favor, dar una reflexión acerca de justamente el tema que estamos conversando, que me parece importante. Es propicio mencionar la labor también abnegada de las enfermeras y los enfermeros del Perú. El mayor grupo de ocupación de salud en el país que muchas veces hace una tarea silenciosa a favor de los pacientes y donde muchas veces, a pesar de su enorme voluntad y su profesionalismo, siguen habiendo brechas de recursos humanos en todo el territorio nacional. Y es donde hay una necesidad primordial para la sociedad de que nosotros y los profesionales enfermeros podamos cada vez concientizar, cada vez dar más conocimientos y apoyo a la familia y a los voluntarios capaces también de ayudar a nuestros adultos mayores. Qué importantes son todos los conocimientos transmitidos en este espacio profesional, María, y te rogaría solamente
última palabra, por favor, para todos nuestros seguidores que nos están escuchando. Bueno, qué importante es cuidar, ¿no? Pero que ese cuidado sea humanizado, ¿no? No debemos dejar de lado que el cuidar, pues, es hacerlo con dignidad. No solamente hacia la persona que estamos cuidando, sino a las personas que están detrás. El cuidado para ellos es muy extenuante, ¿no? Y también ellos, como cuidadores, tienen que aprender a reconocer los signos, los cuales me van diciendo que estoy en estrés. Entonces es importante que ellos también tengan ese espacio para manifestarlo, para no dejar de lado de hacer ese cuidado humanizado, ¿no? Para no llegar al agotamiento y dar un mal cuidado. Y saber que conociendo adecuadamente todos estos cuidados oportunos, podemos prevenir complicaciones. María, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales o algún número telefónico, por favor? Sí, me pueden encontrar a través de mi página Mappy Nurse Service, ¿no? Para poder responder también a todas sus preguntas, inquietudes, ¿no? O a través también de Marie Montalbán Zambrano para poder también atender a todas las consultas que sé que son en estos momentos de coyuntura muy necesarias, ¿no? Ya que no hay mucha oportunidad de que podamos ir a una consulta oportuna, pero sí podemos orientarlos y poder ayudarlos en ese momento. Este programa está dedicado a todos nuestros adultos mayores y a todas las familias del Perú que tienen alguno en casa. Es importante, como bien decía María, el trato humanizado, no olvidarnos que ellos también tienen mucho que enseñarnos y seguir enseñándonos a lo largo de su vida, porque eso justamente hace que nosotros podamos tener un aprendizaje valiosísimo. No solamente las familias, sino también los profesionales de la salud, que muchas veces en una conversación, de una consulta, es tan bonito poder seguir escuchando consejos, seguir escuchando las remembranzas que ellos pueden hacer y que ciertamente hacen que nuestros días también sean mucho más cálidos. Te agradezco por la disposición que tienes con Mi Vida App y espero poder encontrarnos para seguir abordando muchos más temas. Hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.